Entramos a una sección la semana pasada en el capítulo 9 que por muchos maestros es considerado como un paréntesis, ¿no? en la enseñanza de Pablo, porque si tú ves el flujo de ideas, ¿no? de Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, y si tú te saltaras el capítulo 9, 10 y 11, se sentiría completamente natural, ¿no? el flujo, saltándose el capítulo 9, 11 y 2, 9, 10 y 11. Pero resulta que en realidad, cuando tú lo ves con más detenimiento, el último precepto, la última idea que Pablo desarrolló en el capítulo 8 es esta idea de la seguridad eterna del creyente. ¿Recuerdas? Capítulo 8, un capítulo glorioso que termina con estas palabras, con esta idea de que nada nos podrá, ¿qué cosa? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces termina con esa idea, y la verdad es que alguien que hubiera estado poniendo mucha atención a todo lo que Pablo va diciendo podría haber levantado la siguiente pregunta: ok, si Dios es tan fiel, si Dios al escogernos y amarnos en Cristo promete que nada nos puede separar de Él, pero si Dios en el pasado escogió a Israel, y el día de hoy, ¿cómo está Israel? O sea, eso es lo que pensaría alguien en el tiempo de Pablo, ¿no? Y a lo mejor ahora también. Ok, Pablo, pero Israel ha sido desechado. O sea, Israel está muy mal. Israel rechazó al Mesías. Como consecuencia de esto, están lejos de ti, sufriendo las consecuencias de su pecado. Entonces, si Dios los abandonó, entre comillas, no es lo que alguien pensaría, si Dios los abandonó a ellos, pues qué garantía tengo yo de que no va a ser lo mismo conmigo cuando yo empiece a caminar mal con Él, ¿no? Y entonces Pablo comienza a hablar de la fidelidad de Dios, ¿no? Y nos recuerda en el capítulo 9 cosas que tú y yo ya sabemos. El pueblo de Israel siempre fue infiel, siempre. Y entonces nos lleva a ver cómo aquellos que recibieron y que fueron acreedores de esta promesa, ¿no? De las promesas de Dios, son aquellos que los recibieron por gracia. Vimos el caso de Jacob, vimos el caso de Abraham, que es un adorador de ídolos, ¿no? Antes de que fuera llamado. Vimos el caso de Isaac, que era el menor, ¿no? Entonces, y finalmente Pablo, en la sección anterior que estudiamos la semana pasada, menciona el caso de Moisés y de Faraón, ¿no? Y la verdad es que analizas a los dos y dices, pues los dos eran asesinos, ¿no? Los dos merecían en realidad ser desechados por Dios, pero Dios tuvo misericordia de uno, de aquel que está asociado con las promesas de Dios. Y la porción de la semana pasada terminó con esta declaración en el verso 18 que dice así: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Y estudiábamos que cuando la Biblia habla acerca del endurecimiento del corazón de Faraón, de ninguna manera debemos entenderlo como que Dios ve a Faraón y ve en Faraón un corazón tiernito que quiere arrepentirse, ¿no? Un corazón dispuesto a conocer a Dios, dispuesto a rendir su vida, dispuesto a aceptar la verdad. Y que Dios le dijo: no, ¿sabes qué? Tú no, tú fuchi, porque tú eres judío y te voy a endurecer. ¿Ese fue el caso? No, para nada. Faraón tenía ya un corazón duro, ya un corazón predispuesto a rechazar a cualquier otra deidad que no fuera él mismo, ¿no? Y entonces la porción que nos toca el día de hoy es la porción del verso 19 al 33, en donde Pablo ahora va a resolver, digámoslo así, esta cuestión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de responder ante Dios. Y quiero hacerte una aclaración. Cuando digo Pablo va a resolverlo, no significa que lo vamos a entender. Así que despojémonos a lo mejor de esa expectativa de comprender cómo es que Dios puede ser soberano,
y a la vez nosotros podemos ser responsables. O sea, como si Dios ya escogió que éste se salve, ¿no? Si Dios ya escogió tener misericordia de este y endurecer a este otro, entonces ¿cómo es posible que Dios tome como responsable, ¿no?, aquel a quien endureció, ¿no? Pablo va a resolver esto y lo va a hacer de una manera interesante. Vamos a orar antes de seguir hablando y vamos a pedirle a Dios que se revele a nosotros. Señor, ese es nuestro deseo esta noche. Hay tantas cosas que seguramente no podemos comprender con respecto a la vida en este mundo, Señor. ¿Cuánto más, Señor? Hay tantas cosas que no podremos comprender acerca de ti, Señor. Hay tantas cosas que no podremos entender de manera lógica con nuestra mente, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Tus caminos son más elevados que nuestros caminos. Así como el cielo, Señor, es mucho más alto que nosotros, así tus pensamientos y así tus caminos son más altos, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que esta noche, al estudiar esta porción de tu palabra, podamos salir de aquí con esa convicción en nuestro corazón, Señor, de que tú eres más alto y más sublime que lo que nuestra mente será capaz de comprender, Señor. Y que tú nos invitas, Señor, a pesar de no entendiendo muchas cosas, nos invitas a disfrutar de tu amistad, de tu gracia, de tu perdón, de tu salvación, de comunión contigo. Permite que nuestros corazones puedan ser limpiados, Señor, de toda pretensión, de todo orgullo espiritual incluso, Señor, y que podamos el día de hoy salir de aquí humildes y gozándonos, Señor, de que tú un día nos llamaste a conocerte. Toma este tiempo en tus manos, Señor, y toma nuestra vida en tus manos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, verso 19 al verso 21, vemos el tema de la soberanía de Dios. Y dice Pablo: pero me dirás, ¿por qué pues entonces Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No hay manera de decir esto y que suene dulce. Lo intenté, pero creo que es imposible. Dice: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Hace muchos años escuché, y yo creo que todos tuvimos alguna vez algún maestro en la escuela que nos dijo algo como lo que sigue: no existen preguntas tontas. Cualquiera que sea tu pregunta, hazla, no existen preguntas tontas. Sin embargo, tú y yo sabemos la verdad. Y sí existen preguntas tontas. Alguna vez me he topado con personas que intentando pasarse de listos, ¿no?, intentando sonar mucho más listos que este Dios que dice que planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, te hacen preguntas de este tipo: si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra tan grande que Él mismo no pueda cargar? ¿No? ¿Qué respuesta hay a eso? Ninguna. ¿Por qué? Porque es una pregunta tonta. Bueno, Pablo en realidad lo que está haciendo es llevarnos a entender que esta pregunta no tiene respuesta, y no es porque nos falten argumentos, sino porque la pregunta en sí misma está mal hecha. La pregunta está mal. ¿Cuál es la pregunta? A ver, si Dios del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer lo endurece, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, ¿qué derecho tiene Él? ¿No? ¿Por qué no trata a todos igual? ¿Por qué no? Y Pablo dice: hey, antes que todo eso deberías de preguntarte esto: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Y pone el ejemplo, ¿no? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y yo sé que es ridículo incluso el ejemplo que Pablo pone. O sea, piensa en un alfarero trabajando en una pieza de barro. El alfarero, con toda la maestría, con todo el talento para hacer una pieza de arte, está trabajando en esa pieza, pero resulta que el barro no es de las condiciones ideales, ¿no?
Y el barro termina endureciendo demasiado rápido en una forma que resulta inútil, en una forma que ha echado a perder esta pieza. Y entonces el alfarero literalmente tiene el derecho de tomar esa pieza de barro y quebrantarla, desecharla, ¿no? Entonces Pablo lo que está tratando de que nosotros entendamos es esto: no existe un solo ser humano que sirva delante de Dios. No existe un solo ser humano que merezca la gracia de Dios. Y Pablo ya habló de eso en los primeros capítulos. ¿Recuerdas? No hay justo ni aún uno. Todos pecaron, todos a una se hicieron inútiles. Literalmente sin ninguna utilidad. Y me encanta que Pablo haya puesto el ejemplo del barro o de la arcilla y el alfarero. Porque la pregunta es esta: antes de todo esto, pregúntate esto: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dicho sea de paso, ¿notaste ese enorme contraste entre hombre y Dios? Hay una gran diferencia, hay un abismo de diferencia, tan grande como polvo y Dios. La pregunta es: ¿quién eres tú, oh hombre? Y valdría la pena preguntarnos eso en este momento. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Acaso la Organización Mundial de Derechos Humanos o Comisión de Derechos Humanos podría defendernos delante de Dios y decir: hey, está siendo injusto con quiénes? Polvo. Alguna vez escuché que cerca del 80% de polvo que existe en tu casa y que barres, espero, constantemente, son células de tu piel que han muerto. Somos polvo, literalmente. Y Dios, siendo nosotros polvo, nos creó a su imagen y a su semejanza, y puso en nosotros mente, espíritu, alma, personalidad, sentimientos, emociones. A primera vista, cuando tú lees esta comparación, ¿no? ¿Cómo nos comparas, Pablo, a nosotros en este ejemplo con un objeto inanimado? O sea, un pedazo de barro no tiene emociones, no tiene inteligencia, no es un ser vivo. ¿Cómo puedes pensar que se compara el uno con lo otro? Sin embargo, cuando nosotros consideramos que al revelarnos a Dios pecando, que al revelarnos ante Dios dudando, rechazando su verdad, rechazando su gracia, rechazando su misericordia, literalmente tú y yo nos estamos despojando de las cosas que Dios puso sobre nosotros en su soberanía y en su misericordia. Inteligencia, afectos, voluntad, todo eso lo hemos recibido de Dios, y Dios nos lo dio para que tú y yo cumplamos el propósito de tener comunión con Él, de adorarlo, de amarlo, de conocerlo. Pero el hombre se ha empeñado en divorciarse de su creador. Y así como un pez, imagina un pez, ¿no? Un pez que quiere vivir fuera del agua. Su sueño es ese, y es un sueño bastante dañino. Y el pez se enoja con Dios porque Dios no lo hizo para vivir fuera del agua. Pero el pez en su rebeldía piensa que puede sobrevivir, se sale del agua, ¿y qué va a suceder? Va a morir. Pero después el pez se enoja con Dios: ¿por qué me hiciste así? Yo te hice para el agua. En el agua tú tienes tu propósito, en el agua serás feliz, en el agua serás pleno. Bueno, de igual manera nosotros fuimos creados para Dios. Y el hombre una y otra vez intenta, ¿no? intenta encontrar un propósito fuera de Dios. Y fuera de Dios, lo único que nos espera a todo ser humano es la muerte, la destrucción. Fuera de Dios el hombre no tiene propósito. Fuera de Dios el hombre no puede vivir. Por un momento, yo quiero que tú medites en todas estas opciones que el hombre intenta fabricar, ¿no? Ok, inventemos una opción para quienes no quieren estar con Dios. Podríamos tener el limbo, podríamos tener el nirvana, ¿no?
O podríamos tener, y siempre es intentar una segunda opción. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si no queremos estar contigo? ¿Por qué si no queremos amarte? ¿Por qué si no queremos adorarte? Forzosamente tenemos que terminar perdidos en el infierno por la eternidad. Y el hombre constantemente quiere una tercera opción. ¿Sabes qué? No la hay. No la hay. Y Dios ya ha escogido de antemano. Aquellos que lo rechacen van a perderse en el infierno por siempre. Suena bien duro esto, pero no deberíamos de tener problema nosotros, al menos nosotros que somos cristianos. Y es una tristeza que aún dentro de la iglesia cristiana hay personas que tienen problemas con la idea del infierno. Hay personas que tienen problemas con la idea de que Dios pueda, como dice el verso 21, de la misma masa hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Y Pablo dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre la masa, sobre la arcilla, sobre su creación? ¿No tiene el derecho? Claro que lo tiene, por supuesto que lo tiene. Entonces Pablo en primer lugar nos aclara esto: Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él puede hacer lo que quiera, sin pedir permiso a nadie, sin consultar a nadie, sin pedir consejo de nadie, sin pedirle disculpas a nadie. Entonces tenemos que regresar a comprender este principio elemental sobre Dios. Si Dios es Dios, Dios es soberano. Por supuesto, Dios va a hacer conforme lo que le plazca hacer dentro de los parámetros de su propio carácter, sin negarse a sí mismo, sin negar su justicia, sin negar su sabiduría, sin negar su amor, sin negar su fidelidad. Pero que nos quede claro, es soberano. Él tiene el derecho de hacer con los seres humanos que lo han rechazado. Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. Para principio de cuentas, todo hombre, y ya Pablo lo dejó claro, debería de pasar una eternidad sin Cristo en el infierno, experimentando angustia y dolor eternos. Pero ¿por qué no existe una opción simplemente dejar de ser? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué a fuerza tiene que haber deshonra, dolor por la eternidad, por siempre? Porque Dios nos creó eternos. Dios nos creó eternos. Cualquier otra opción sería ir en contra de su propia naturaleza y sus propósitos y su carácter. Está bien fuerte esto, está bien fuerte, pero que nos quede claro: Dios es Dios. Nosotros somos polvo, somos criaturas. Verso 22, sin embargo, veamos el otro lado de la moneda. En los versos 22 al 24, Pablo ahora nos va a llevar a considerar la responsabilidad del hombre ante Dios, ante un Dios soberano. Dice, ¿y qué? Verso 22. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué dice a continuación? Soportó, y esto con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que, ¿qué dice ahí? Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también mexicanos. Me encanta porque ahí estamos tú y yo. Pero mira, la pregunta es, pero ¿qué te parece esto que a lo mejor no has considerado? Ok, primero tienes que considerar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Él no le debe la misericordia a nadie. No tendría por qué tener misericordia de ninguno. No tendría por qué. Pero quiero que consideres este otro lado, dice Pablo. El hecho de que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice aquí, soportó con mucha paciencia. La palabra soportar es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es una palabra fuerte. No es como que Dios simplemente tuvo mucha paciencia con alguien, sino que Dios tuvo que soportar. Piensa en algo que tú no toleras, porque esa es otra palabra para esta misma expresión en griego: tolerar. Cuando algo es
verdaderamente molesto, ¿no? Y tienes que estar ahí soportándolo, recibiéndolo. Y esto con mucha paciencia. Quiero que pienses en Faraón por un momento, ¿no? Porque Dios no tendría por qué estar soportando la rebeldía del hombre, ¿no? Dios no tendría por qué estar soportando. Imagina por un momento, ¿no? Dios sabe todas las cosas, Dios escucha todos los pensamientos, Dios ve la condición de nuestro corazón, Dios ve nuestras intenciones, Dios ve y escucha nuestros razonamientos dentro de nosotros mismos. Ahora imagina cuántos de esos pensamientos son hostiles hacia Él. Ya no pensemos en las acciones, que de por sí muchas de ellas incluso son insoportables para nosotros, ¿no? El crimen, la injusticia, la iniquidad, ¿no? El fraude, el asesinato, el robo, el abandono de infantes, o sea, la corrupción. Piensa en todo eso. Eso simplemente en sí mismo ya es insoportable incluso para nosotros. Y Dios es un Dios perfecto, justo, 100%. Y escucha todo el tiempo nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Jesús, yo no sé cómo le hizo para soportar toda su vida en la tierra, escuchando una y otra vez, cuando Él predicaba su palabra, escuchando argumentos que van en contra de lo que Jesús está diciendo. Y aún el día de hoy Dios está soportando. En este mismo instante, y no quiero ser fatalista, pero esta es una realidad. En este instante, mientras tú y yo estamos aquí, hay niños siendo violados, hay personas siendo asesinadas. En este momento, en este mismo instante, una mujer secuestrada se está muriendo de dolor y de angustia. Y tú no tienes por qué estar viendo esto todo el día. Y Dios sí. Y Dios podría terminar con todo esto así, mira, pum. ¿Ya? No hay ningún miserable ser ahí cuestionando, levantando su puño ante el Creador. Ya no hay maldad, ya no hay rebeldía, ya no hay corazones resistiendo a Dios, resistiendo su bondad, resistiendo su misericordia. Ya, todo eso se acaba. Pero hay una razón por la que Dios soporta con mucha paciencia, y la Biblia nos enseña cuál es esa razón. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que Dios es paciente y Dios soporta con mucha paciencia a vasos que merecen ira es porque Él les está dando la oportunidad de arrepentirse. Y me encanta que la Biblia deja bien en claro, ¿no? No quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios hizo esto mismo con Faraón incluso. O sea, cuántas plagas, ¿no? Llegaron a Egipto, llegaron a golpear literalmente la casa de Faraón, ¿no? Y una de las que me llama mucho la atención es la plaga de las ranas, ¿no? Ranas insoportables, hediondas, llenando cada centímetro de Egipto. Finalmente Faraón dice: pues por favor, Moisés, intercede por mí ante Dios, que se vayan las ranas, ¿no? Entonces Moisés le hace esta pregunta: ok, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? ¿No? ¿Y qué dice Faraón?
Ya no la soporto, de veras no la soporto. No, es que ya no aguanto, mañana. Hey, puedes pedir que se vayan hoy, ¿no? Pero sabes, el corazón de estos vasos de ira son así. Son así. Mañana me arrepiento. Mañana le entrego mi vida a Cristo. Yo sé que está mal. Mañana dejo de hacerlo. Mañana. Y el mañana nunca llega. Y por eso la Biblia aquí nos dice que estos vasos para ira, dice, Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y esta expresión en el griego, preparados, es la palabra, déjame leértelo para no inventarte algo. Es la palabra catartizo. Y consultando no creas que yo sé griego, consulto materiales que me aclaran esas cosas. Pero en un comentario, el maestro de esta porción está enseñando que cuando Pablo ocupa esta palabra catartizo, lo hace de una manera tal que deja muy en claro que no es Dios quien preparó a estos vasos para destrucción, sino que estos vasos se hicieron a sí mismos aptos para ser destruidos. En otras palabras, se lo ganaron, lucharon por eso, se prepararon para eso. La palabra catartizo significa hacerse apropiado, equiparse o prepararse para. Son personas que empeñan su voluntad, sus decisiones, su mente en ganarse la ira de Dios y la destrucción. Se hacen buenos para eso, para ser destruidos. Entonces Dios soportó a estos vasos, pero ¿qué hay con los vasos de misericordia? ¿No? ¿Qué hay con los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria? Bueno, esta porción en la que la Biblia nos dice que Dios preparó de antemano a estos vasos para gloria, no libera a estos vasos de la responsabilidad de responder a Dios. ¿Sí está claro? O sea, el hecho de que Dios a ciertos vasos los preparó de antemano, porque allí sí Dios intervino y Dios de antemano dijo, este vaso de antemano yo ya lo estoy escogiendo y predestinando, no para destrucción, de antemano lo estoy escogiendo para gloria. Y entonces uno podría pensar, es que ahí está lo injusto, ¿no? Porque si puedes hacer eso con unos, podrías hacer eso con todos, ¿no? Sin embargo, la Biblia aquí deja muy en claro que aun cuando Dios escogió a unos para honra, esos vasos escogidos para honra tienen la responsabilidad de responder al Evangelio. En el verso 24 nos dice, a los cuales también ¿qué cosa? Llamado. Esto es extender una invitación o una convocatoria a estos vasos preparados para misericordia. Hubo un momento en su vida, en nuestra vida, en el que Dios dijo, es tiempo, ven a mí. Y no vinimos automáticamente a Él. Teníamos la responsabilidad de escuchar el Evangelio y responder a Él con fe. Efesios capítulo 1 nos enseña claramente esta idea. Efesios capítulo 1 dice, desde el verso 3, Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, ¿qué cosa? ¿Lo puedes decir con convicción? Eso, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 13. En estos versículos vimos, Él nos escogió de antemano, antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, ¿no? Y en el verso 13 nos dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces sí, Dios nos escogió de antemano. Sí, Dios nos predestinó. Pero hubo un día en el que Dios nos llamó a través del Evangelio y nosotros teníamos la responsabilidad de decir: sí, acepto que soy pecador, acepto que merezco la muerte, reconozco mi corrupción, mi maldad, pero también deposito mi fe, mi confianza en Jesucristo y vengo a entregar mi vida. Las dos están en conjunto. No intentemos divorciar la soberanía de Dios con la responsabilidad que tenemos de responder delante de Él. ¿Sí quedó claro esto? ¿No? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Verso 25, regresando a Romanos capítulo 9. Me gusta lo que acabamos de estudiar porque si bien todo cristiano fue escogido antes de la fundación del mundo, todo cristiano ha tenido que responder a esa invitación que se emitió desde la eternidad, ¿no? Y en Romanos 9, versos 25 al 29, vemos cómo Pablo nos va a demostrar que en el Antiguo Testamento hay ejemplo de estas dos verdades: que Dios es soberano y escoge, pero que también hay quienes responden con fe al Evangelio, ¿no? a su verdad, a su palabra. Verso 25 dice, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré, ¿cómo? Amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo, allí, exactamente allí, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De los gentiles, de nosotros, aquellos que no eran parte del pueblo escogido de Dios. ¿No es esto en lo que se gloriaban los judíos, ¿no? Nosotros somos los escogidos de Dios. Los gentiles existen como combustible para el infierno. Eso es lo que ellos pensaban, literalmente. Ellos decían: el propósito de todas las otras personas, de todas las otras naciones, es servir como combustible en el infierno. Pero nosotros somos los escogidos de Dios. Y resulta que, ¿qué crees? Bueno, aquellos que un día Dios dijo: ustedes no son los escogidos, de entre ellos mucho pueblo ha salido para Dios. De entre ellos muchos han respondido al Evangelio. Y el día de hoy prácticamente vivimos en un mundo que se considera cristiano, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos alcanzó. Pero ¿qué sucede con Israel? Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Ahora vamos a ver a los escogidos. Dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, ¿qué cosa? El remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo al mostrarnos estos ejemplos en el Antiguo Testamento? Que entre las personas que no son escogidos, ¿no? Aquellos que no son escogidos no están perdidos sin esperanza, ¿no? Mira el ejemplo de los gentiles. No eran el pueblo escogido. Sin embargo, hoy hay iglesia, ¿no? De entre todas las naciones hay gente que se ha reconciliado con Dios, pero no eran el pueblo escogido. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les regaló el derecho de volverse hijos de Dios. ¿Y qué hay con los escogidos? Con los que sí fueron escogidos. Rechazaron al Mesías. Dios no los rechazó a ellos. Mucho ojo. Dios no ha rechazado a Israel. Es Israel quien rechazó a Dios. Es decir, Dios los escogió a ellos, pero ellos no escogieron a Dios. ¿Ves cómo están juntas, ¿no? La soberanía de Dios escogiendo a un pueblo que no merece ser escogido, pero la responsabilidad de ese pueblo de responder. Como ellos no respondieron escogiendo al Mesías, solo un pequeño remanente será salvo.
Muy probablemente estas profecías que Pablo menciona de Isaías, ¿no?, sobre este remanente, sobre este tiempo en el que Dios derramará sus juicios sobre la tierra y con prontitud, muy probablemente apuntan a la gran tribulación, al fin de los tiempos. Y es interesante cómo cuando tú lees Apocalipsis, tú ves el momento en el que la iglesia está representada en todos estos santos que están alabando a Dios, ¿no? Y son sin número, de entre todas las naciones, son sin número, de todas naciones, lenguas y pueblos, son multitud. Juan dice, mejor ni los cuento. Pero con respecto a el pueblo de Israel, la Biblia sí aclara exactamente cuál será el número de personas que se salven al final de los tiempos. ¿Cuántos son? 144,000. ¿Cuántos habitantes sabemos en el DF? 144,000 no es nada, pero es suficiente para dejar en claro que Dios cumple sus promesas. Y entonces Pablo trae todo esto a una conclusión. Verso 30. ¿Qué diremos pues? O sea, con todo esto que hemos estudiado, que hemos meditado, ¿cuál es nuestra conclusión? Verso 30 dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, del Mesías. La piedra que desecharon los edificadores. Es curiosamente la piedra que el arquitecto, que es Dios, escogió como la piedra angular. Entonces este pueblo escogido, ¿no?, los no escogidos alcanzaron misericordia, encontraron a alguien a quien no estaban buscando porque Dios les salió al encuentro. Los escogidos terminaron rechazando a aquel que los escogió porque tropezaron con Cristo. Y me encanta cómo al final Pablo reduce todo el asunto a la responsabilidad que tú y yo tenemos y la oportunidad que tú y yo tenemos hoy de depositar nuestra confianza en Jesús. Dice: pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, pero el que creyere en Él, ¿qué dice? No será avergonzado. O sea, lo que Pablo está diciendo es: a final de cuentas, lo esencial es la siguiente pregunta: ¿has creído en Jesucristo? ¿Has creído en Él? O sea, olvídate de tratar de reconciliar soberanía de Dios predestinándonos, responsabilidad del hombre al responder al Evangelio, ¿no? Es que no lo entiendo, es que no estás llamado a entenderlo. Estás llamado a poner tu confianza en Jesucristo. ¿Cuál va a ser el resultado si tú pones tu confianza en Jesucristo? No serás avergonzado. No serás avergonzado. Y necesitamos recuperar estos dos elementos, sin entenderlos, a lo mejor, sin poder reconciliarlos, pero abrazar estos dos. Es decir, hay cristianos que caminan solamente abrazando la verdad de la soberanía de Dios. El peligro de hacer eso es que nos podemos endurecer como el pueblo de Israel. Dios ya me escogió, puedo vivir como se me pegue la regalada gana, al fin nada me podrá separar del amor de Cristo, ¿no? Y caminan así: es que Dios ya me escogió, no importa absolutamente nada, no importa cómo yo viva, ¿no? Dios ya me escogió, soy el escogido de Dios. Eso es exactamente lo que decía el pueblo de Israel, pero no respondieron a esta invitación de Dios. Y por otro lado, puedes estar demasiado enfocado en: tengo que responder a Dios y tengo que andar derechito para demostrar que sí estoy respondiendo a Dios y que sí estoy respondiendo a la invitación. Y cuando pecas o cuando caes, te sientes condenado. Y como tus ojos solamente están en tu desempeño,
corres el riesgo de alejarte de su presencia, arrastrado por un enorme peso de vergüenza y condenación. Y Pablo nos dice esto, inspirado por el Espíritu Santo, citando la Escritura, es: todo aquel que crea en esta roca que ha hecho tropezar a muchos, aquel que en lugar de resistirla, que en lugar de patearla, deposite su confianza en ella, esta bendita roca de salvación que es Cristo, no será avergonzado. Yo te puedo decir el día de hoy que tú puedes ser libre de la vergüenza y que tú puedes estar seguro que un día Dios te va a presentar, Cristo te va a presentar delante de su Padre con gran alegría, sin mancha, si tú confías en Él, si tú depositas toda tu confianza solamente en Él. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, tú no cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, tú no cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor. Tú no cambiarás, tú no cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor. Siempre tú serás. Oh, santo eres tú, Señor, y digno de alabar. Tú eres y siempre tú serás. Eras, eres. Eres, siempre tú serás. Eres, siempre tú serás. Siempre tú serás. Eres,
serás. Tú eres fiel, Señor. Te damos toda la gloria, Señor.